Juan Lloret. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Son lamentables los acontecimientos que hemos vivido la semana anterior en los diferentes centros de rehabilitación del país. La verdad, yo ya no sé si llamarles centros de rehabilitación o simplemente cárceles en las cuales se depositan a seres humanos. Pero sobre todo ponen en evidencia el nivel de descalabro al cual ha llevado el país, fruto de una serie de políticas erróneas, regresivas, de un grave deterioro de la institucionalidad del país. También, sí, pueblo ecuatoriano, del reparto también de las cárceles del país. Ya tengo algunas inquietudes que tengo que formular precisamente a las autoridades que están compareciendo por el tema penitenciario. Quizás yo coincido en este elemento que tiene que ver con todo el sistema de seguridad ciudadana del país. Mientras aquí, en esta Asamblea Nacional, algunos aplaudían de pie la eliminación, por ejemplo, que articulaba toda la política pública de todas las carteras de Estado. Eliminaron el Ministerio del Interior para poder a la señora Romo y fusionar con la Secretaría de Gestión de la Política. Y se dedicaron más a la politiquería que a la seguridad ciudadana. Eliminaron la rehabilitación social, en los centros de rehabilitación social. Eliminaron, y fueron más allá, eliminaron también la escuela de formación de guías penitenciarios. Y a decir del propio director de la SNAI, tenemos un déficit del 70% a nivel de guías penitenciarios en el país. Es decir, destruyeron toda la institucionalidad a nivel de la seguridad ciudadana en el país y las consecuencias las estamos viviendo hoy los ciudadanos, los ecuatorianos, y lamentablemente la pagamos con sangre. El Ecuador pasó a ser el segundo país más seguro de América Latina. Precisamente entre el 2007 y el 2017, nosotros logramos, con todas esas políticas que funcionaron para poder garantizar la seguridad ciudadana del país, pasamos de 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a menos de 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy nuevamente, a decir del último dato que nos daba uno de los generales, nuevamente estamos en 13.7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes con los últimos acontecimientos. Es decir, un grave deterioro de la seguridad ciudadana. Y es necesario entender que se requieren también condiciones sociales para poder tener una sociedad mucho más pacífica, mucho más segura. Es decir, mientras más existan esas diferencias abismales entre esas diferencias sociales que todavía existen en el país, más violentas se vuelven esas sociedades. Por eso es necesario poder retomar una política a nivel de empleo, a nivel de educación, a nivel de salud, que nos permita generar una mejor redistribución incluso de la riqueza, porque solo así vamos a garantizar una sociedad menos violenta, una sociedad más pacífica. Y eso debemos entenderlo también. Pero bueno, vamos a tener específico de los centros de rehabilitación, un paréntesis, porque también afectaron a la planificación dentro del territorio, dentro del país. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se generó precisamente la Secretaría Nacional de Planificación, que hoy sigue siendo una oficina de tercer o cuarto nivel. Y precisamente esa planificación nos dio la pauta de construir centros de rehabilitación regional, y pongo énfasis en la palabra regional por todo lo que ha causado lamentablemente el centro de rehabilitación de Turi en nuestra provincia, por el mal manejo, por supuesto. Y hago énfasis en la palabra regional porque así se diseñó la planificación dentro del sistema de rehabilitación social, para que esas personas privadas de la libertad dentro de ese proceso de rehabilitación social puedan estar mucho más cercanos a sus entornos familiares. Por eso la palabra regional, y hago énfasis en esa palabra. Las cifras del 2017 a la fecha son totalmente escalofriantes, sobre todo en los últimos 4 años. Son más de 186 víctimas de asesinatos, de degollamientos, de mutilaciones al interior de los centros de rehabilitación social. Han existido 4 estados de excepción, renovados 2
en cada ámbito, desde mayo del 2019 que se renueva en julio del 2019 y en agosto del 2020 que fue renovado en octubre del 2020. Entonces, si es que queremos empezar un proceso de fiscalización, colegas asambleístas, necesitamos empezar por ahí, exigiendo una evaluación sobre el funcionamiento de estos estados de excepción. ¿Qué ha hecho el SNAI para poder fortalecer el sistema de rehabilitación social? Esto no es nuevo, ya vivimos 2 años en los cuales se ha detonado una de las peores crisis penitenciarias de la historia del país. Yo no recuerdo, y algunos colegas legisladores que tienen algunos años más tampoco recuerdan una crisis de tales dimensiones. Es así que han tenido 2 años para poder implementar recomendaciones de organismos internacionales, de la Defensoría del Pueblo, de la propia Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, para poder generar o implementar el personal necesario, la infraestructura necesaria, los implementos y condiciones de hacinamiento que debían haberse mejorado, poder articular de mejor forma la inteligencia penitenciaria y la renovación y actualización de la tecnología que implementamos con la Revolución Ciudadana, precisamente para el control y manejo de los centros de rehabilitación social, para saber qué ha pasado con esas 700 cámaras, para saber cuántas hoy están funcionando y si es que les han dado mantenimiento, cuántas se arreglaron, por qué no tenemos inhibidores de celulares, por qué no se han colocado hasta el momento. Desde el interior de los centros de rehabilitación social se transmite a diario imágenes escalofriantes de lo que sucede al interior. No han hecho absolutamente nada, señor presidente, absolutamente nada. Por eso es imprescindible que la Asamblea Nacional, de manera urgente, ya sea a través de la Comisión de Fiscalización o de una nueva comisión ocasional, lleve adelante un proceso serio de fiscalización que permita llegar hasta el fondo de la problemática, que establezca las responsabilidades políticas y que destape todas las corruptelas del sistema de rehabilitación social. Y en este ámbito precisamente tengo algunas inquietudes para las personas que hoy están pendientes y sobre todo las comparecientes en esta asamblea. Al director del SNAI, algunas inquietudes, como por ejemplo, a sabienda de una disputa entre bandas, ¿por qué los reclusos están en un mismo pabellón o en un mismo centro de rehabilitación social? Ustedes han admitido que hay una disputa entre bandas, que ese supuestamente ha sido el origen de todo lo que ha pasado en los centros de rehabilitación social. Bueno, entonces, ¿por qué están en el mismo pabellón o en el mismo centro? ¿O cómo se designan, señor presidente, a los directores de las penitenciarías? ¿Qué perfil tienen o que deben mantener? ¿Qué pasa con la unidad de inteligencia penitenciaria? ¿Se remitió oportunamente las alertas? ¿Qué se hizo con las alertas? ¿Qué hizo, señor director del SNAI, con esas alertas? ¿Cómo se permite el ingreso de armas, de celulares, de amoladoras, a decir de algunos testimonios desgarradores? ¿Cuántas investigaciones internas administrativas han existido? ¿Y a cuántos efectivamente se han sancionado? ¿Cuántos oficios han enviado en amparo del estado de excepción para garantizar al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos necesarios? ¿Estos recursos se entregaron? Eso es lo que tiene que investigar, que fiscalizar la Asamblea Nacional, porque por ahí podemos tener también, como ya lo hubo en su momento, un ministro negligente como el exministro Richard Martínez. ¿Qué cantidad de recursos llegaron? ¿Por qué no se permite a las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada tener actividades deportivas, académicas, culturales? Les pongo el caso específico del señor Pablo Romero. 1 año que no le permiten hacer absolutamente nada. ¿Qué gestiones se han hecho para repatriar a los PPLs extranjeros? Hay un 8% de personas privadas de la libertad, a decir del propio comandante, que son extranjeros. ¿Qué se ha hecho para poder repatriar? Quizás. ¿Quiénes controlan las cárceles al interior? Y esta es una pregunta de cajón. ¿Quiénes tienen las llaves de las celdas en este momento en el CRS de Turi, el señor director del SNAI? ¿Quiénes tienen las llaves? Ayer, por último, salió el director del SNAI local a decir que han llegado a un acuerdo. Escúchese bien, un acuerdo. Voluntariamente entreguen las armas y los celulares a cambio de prebendas. O sea, ¿quién está gobernando las cárceles en este país? ¿O no tenemos Estado que tenga la capacidad y los pantalones para poder poner orden en los centros de rehabilitación social? A la Fiscalía General del Estado, y ojo, colegas asambleístas, se ha hecho con claridad que no existen sancionados desde el 2014.
Ninguna persona ha sido sancionada por cometimiento de delitos atroces y crímenes que han sido publicados en las redes sociales. Entonces, aquí hay que llamarle también a la señora fiscal general del Estado para que le responda al país qué es lo que ha hecho. Y múltiples otras interrogantes que tienen que ser absueltas por esta comisión especial o una comisión de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional. ¿Por qué recién se crean en las provincias, a partir del 25 de febrero, los comités de seguridad ciudadana? ¿Por qué no se siguió la política de los consejos provinciales de seguridad ciudadana? ¿Y por qué solo se crean en algunas ciudades del país? ¿Y por qué no en otras? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no existe esa articulación a nivel interinstitucional en los territorios? Les remitieron a la Unidad de Inteligencia Penitenciaria la información de lo que sucede en los CDE, en los centros de rehabilitación social, al comandante y al Ministerio del Interior. ¿Qué hicieron? ¿Por qué fue nombrado el coronel Mario Carrillo, hermano del comandante general de la policía, como director del CRS de Cotopaxi? ¿Cuál era el perfil o qué perfil se necesitaba? Ojo, ahí estamos hablando de un posible reparto al interior del manejo de los centros de rehabilitación social. ¿Qué presupuesto se entregó a la Unidad de Inteligencia Penitenciaria? ¿Qué recursos recibieron con respecto a los gastos especiales? Es verdad que la anterior ministra de Gobierno, la señora Romo, solicitó que se recomiende nombres de policías en servicios pasivos para dirigir las cárceles del país. Esa es una pregunta de cajón que espero que sea respondida adecuadamente. ¿Qué acciones investigativas se han levantado sobre los hechos anteriores, sobre el ingreso de armas de fuego? ¿Cuántos policías han sido sancionados? ¿Cuál es el protocolo de actuación? Y esto es importantísimo porque he preguntado a nivel de la Policía Nacional y al nivel del SNAI, ¿cuál es el protocolo de actuación en caso de amotinamiento? Hay una denuncia muy grave, señor presidente y colegas legisladores, porque a decir de una de las personas que trabajaba en el CRS de Turi, se demoraron cerca de 2 horas, para poder ingresar a detener el motín al interior del centro de rehabilitación de Turi. 2 horas cuando habían matado y los hechos de sangre los evidenciamos primero por redes sociales. ¿Qué hizo la Policía Nacional para poder intervenir? Aquí se podría estar configurando un mal manejo de crisis porque alguien no dio la orden de poder ingresar conforme el protocolo. Aquí se pueden establecer negligencias, irresponsabilidades de carácter político, de carácter administrativo y quién sabe si de carácter penal también. Señor presidente, con esto termino. Con todos estos antecedentes expuestos en legisladores de las distintas fuerzas y bancadas en la Asamblea Nacional y ante esas horas de horror que nos espeluznaron a todos los ecuatorianos, esta Asamblea no puede quedarse inmutada. Ante la ola de terror implementada en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana y el baño de sangre que nos ha tocado vivir y ser testigo a los ecuatorianos, un minuto más, esas 3 autoridades que han comparecido a la Asamblea Nacional en sus cargos, porque nos están poniendo en riesgo la vida de todos los ecuatorianos con su falta para manejar la seguridad de este país.